Muy buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche pues vamos a profundizar un poco en los métodos para realizar los pronósticos de estados financieros. Vamos a ver pues superficialmente lo que son los métodos subjetivos, ¿sí? O cualitativos, y ya con algunos ejemplos numéricos pues los métodos matemáticos, ¿ok? Voy a compartirles también unas diapositivas y les voy a compartir también el enlace de un archivo en Excel con unos datos para que ustedes calculen el índice DuPont y por favor para que me interpreten ese resultado, ¿sí? Eso va a ser como pues una aplicación de la temática que está desarrollándose en el paso número 2, ¿ok? Entonces en este momento pues voy a pasar a compartir la pantalla. Permítanme un momento. Ok. ¿Me confirman si están observando mi pantalla y ampliada, la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces como vemos allí, en la temática de este primer CIPAS, permítanme que ahí tengo un error con el nombre del curso. Gerencia financiera. Okay. La temática es métodos subjetivos y matemáticos aplicados al pronóstico de ventas. Okay. Bueno, vamos entonces a definir, ¿cierto?, lo que es el pronóstico, el plan y el presupuesto de ventas. Como lo observamos allí en esa figura de la parte izquierda, vemos como esa flecha pues está llevando el pronóstico de ventas hacia el plan de ventas y el plan de ventas lleva al presupuesto de ventas, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos? El pronóstico de ventas, plan de ventas y presupuesto de ventas son temas de indudable interés en el mundo de los negocios y aunque su denominación y significado son diferentes, existe pues una marcada dependencia entre ellos, ¿sí? En esa figura 1 que vemos allí esquematiza un proceso que se inicia con el pronóstico de ventas y finaliza con la confección del presupuesto de ventas. El pronóstico de ventas, ¿sí?, el primero, el naranja, corresponde a la estimación de las ventas futuras de un bien o servicio para un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Estimación de ventas para un periodo determinado de tiempo. Las ventas estimadas pueden ser expuestas en unidades, o sea, pueden expresarse en unidades o en valores monetarios, o sea, en pesos, expresando qué y cuánto se puede vender, considerando las variables internacionales, ¿sí? O sea, digamos lo que se llama lo que corresponde, por ejemplo, a los diferentes mercados, el crecimiento que hay en esas economías, la participación en el mercado, ¿cierto? La situación de la industria en el mercado y la participación de la empresa en el sector industrial, ¿sí? O sea, en el mercado. A partir del pronóstico de ventas, ¿sí?, se construye el plan de ventas, que se inicia con el planteamiento de los objetivos, los cuales deben ser cuantificables, específicos y temporales, ¿sí? O sea, deben poder medirse en términos ya sea cantidades o en términos monetarios, específicos, o sea, hay que especificar las cantidades exactamente para cada uno de los segmentos en los cuales se van a hacer esas ventas, las unidades, los diferentes, podríamos decirlo, modelos o estilos, ¿sí? O líneas de producto que se vayan a ofrecer dependiendo obviamente del tipo de empresa, si es una empresa manufacturera o si es una empresa eh, ¿cómo es? Comercializadora, ¿sí? Como el caso estudio, etcétera. Y temporales, pues tiene que ver con periodos de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en un proyecto manufacturero, vender 20 automóviles a la semana, sí, podría ser plan de ventas. Y en un proyecto de servicios de ortodoncia, podría ser un plan de ventas, pues atender a 10 pacientes al día. ¿Sí? Con base en el pronóstico de ventas y los objetivos establecidos, se confecciona un documento donde se plantea el conjunto de estrategias, eso es lo que se adiciona, estrategias y tácticas a implementar por el equipo de ventas con el fin de conseguir los objetivos comerciales.
Entre las estrategias que incluye un plan de ventas se encuentran estrategia de segmentación de mercado, estrategia de posicionamiento de marca, estrategia de fidelización de clientes y entre las tácticas, entonces pueden ser, sí, tácticas, bueno, son estrategias sino tácticas, pueden ser entonces ventas cruzadas, ofertas mensuales, descuentos por ventas al por mayor, etcétera, etcétera. Las estrategias y tácticas, ¿sí?, señaladas no son excluyentes. El plan de ventas puede incluir una o varias opciones, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo claro? No, no, señor. No, ok. Entonces continuamos. Bueno, el plan de ventas, ¿sí?, se construye en unidades físicas y en unidades monetarias, o sea, pesos, siguiendo una estructura que contiene zona de ventas y volumen de ventas por zona. Si se incluye más de un producto, el volumen y la cifra de ventas de cada producto y la participación de mercado por vendedor, pues tiene que agregarse, ¿no? La preparación de este plan de ventas permite estimar los ingresos futuros, que obviamente es lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Permite estimar los ingresos futuros y controlar la gestión de la fuerza de ventas cuando se comparan las ventas reales, ¿sí?, contra las ventas estimadas. La información que proporciona el plan de ventas en unidades físicas permite construir el presupuesto de ventas por producto, por zona de ventas, por periodo y por estacionalidad en las ventas. Este programa queda expresado en términos monetarios al multiplicar las unidades de ventas estimadas por el precio de cada unidad, ¿cierto? Obviamente, para expresarlo en términos monetarios. El presupuesto de ventas es el punto de partida en la confección del plan maestro de un negocio y contiene 5 presupuestos. El presupuesto de ventas, el presupuesto de operaciones, el presupuesto de gasto de administración, el presupuesto de gastos de ventas y el presupuesto de caja. ¿Okay? Los estudios que se realizan mediante técnicas de preparación y evaluación de proyectos tratan de disminuir el riesgo asociado a una iniciativa de inversión. Le proporcionan al analista información suficiente para la toma de decisiones sobre la base del funcionamiento posterior del proyecto, facilitando en algún grado el manejo de variables que podrían incidir en su desarrollo. La formulación del proyecto comprende varias etapas, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de proyectos? Porque, pues, digamos que este pronóstico de ventas se aplica, ¿sí? Puede ser para, por ejemplo, como le dice allí, para evaluar proyectos, mucho para diseñar proyectos, pero en nuestro caso sería para pronosticar los estados financieros, ¿cierto? De los que ustedes pues investigaron en forma individual y el del caso estudio, ¿cierto? Pero pues digamos que las bases son las mismas, ¿sí? Por eso entonces pues lo vamos a ver en esta lectura un poco que hablan es del proyecto, ¿cierto? Pero pues digamos que los proyectos también necesitan contar con unos estados financieros iniciales y esos obviamente luego se van proyectando a lo largo del tiempo y en la medida en que ese proyecto pues se va iniciando, se va ejecutando, ¿cierto? Pues esas proyecciones se pueden comparar contra la realidad y a medida pues que van transcurriendo el tiempo, pues seguramente la empresa va haciendo otras proyecciones, ¿sí?, que muy seguramente se van a acercar más a la realidad, ¿cierto? Pues porque la empresa ya estaría así llevando a cabo, iniciando pues operaciones. Continuamos. Le proporcionan al analista información suficiente para la toma de decisiones sobre la base del funcionamiento posterior del proyecto, facilitando en algún grado el manejo de variables que podrían incidir en su desarrollo. La formulación del proyecto comprende varias etapas: el estudio de mercado, el estudio del marco legal, el estudio de ingeniería, el estudio económico y el estudio financiero. Construir estas etapas tiene algún grado de complejidad, requiere dedicar tiempo y recursos, elementos indispensables considerando que proyectos importantes fracasan por análisis superficiales y poco profundos que no permiten dimensionar ni tener una visión del comportamiento futuro de los componentes directamente relacionados con su implementación. El estudio de mercado es una de las etapas fundamentales en la aceptación o rechazo de un proyecto, de cuyos resultados depende no solo la cuantificación correcta de los ingresos futuros, también derivan las decisiones relativas al marco legal, a la ingeniería y a su factibilidad económica y financiera.
¿Ok? Ahora veamos un tema también muy importante que es demanda y oferta. Existe un alto porcentaje de emprendedores y ejecutivos que se definen como asumidores de riesgo. Entre ellos se destacan aquellos que para mantener o aumentar sus utilidades ejecutan nuevas inversiones dejándose guiar por su intuición, sin efectuar estudios que confirmen sus pronósticos. Algunos de ellos utilizan técnicas y procedimientos cuantitativos o realizan una serie de investigaciones con el propósito de obtener valores menos inciertos, ¿cierto? Atenuando el riesgo implícito en cada actividad económica. La primera estimación de los resultados de un proyecto se obtienen a través del estudio de mercado, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio de mercado, que corresponde a la búsqueda de información de las empresas que participan en un determinado sector de la actividad industrial y a los consumidores que adquieren sus productos. Las empresas constituyen la oferta y los consumidores la demanda. Esta última se entiende como la función que cuantifica el volumen total de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por los consumidores a diferentes precios. En esta definición se destacan dos conceptos, demanda y demandantes, ¿cierto? Los demandantes son la población, personas o instituciones que tienen la necesidad que se ha decidido satisfacer con el proyecto, ¿sí? O con la empresa o con la operación de la empresa. La cuantificación de la necesidad es la demanda, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de un hotel, o sea, un equipo de monitoreo continuo para tomar la presión arterial, pero un hotel no, un Holter, qué pena, un Holter, que es un equipo de monitoreo continuo para tomar la presión arterial, la demanda se puede expresar en horas de funcionamiento del equipo, ¿cierto? Y los demandantes, o sea, los que lo van a comprar, ¿sí? En las personas que tienen problemas de presión arterial, ¿cierto? O digamos en el caso de, digamos, un glucómetro, ¿cierto? En el caso del glucómetro que vendría siendo un dispositivo, pues algo, ¿no? Similar que tiene relación con la salud, sería entonces la demanda de ese tipo de dispositivos, ¿cierto? Y las personas diabéticas serían los demandantes, ¿cierto? De ese tipo de dispositivos. ¿Para qué? Pues para poder medir sus niveles de azúcar en la sangre. Para estimar la demanda se considera la cantidad de la población objetivo y sus necesidades en un periodo de tiempo, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado. Eh, por ejemplo, la estimación correcta de la demanda consiste en responder tres preguntas. Primero, ¿quién demanda? ¿Sí? O sea, ¿quién pide? ¿Sí? ¿Cuáles son los clientes que están pidiendo o los potenciales clientes que van a solicitar ese producto? ¿Cierto? Por ejemplo, son 65 personas con problemas de presión arterial. ¿Mm? Segundo, ¿qué demandan? Entonces ahí, por ejemplo, sería el servicio de monitoreo continuo de la presión, ¿cierto? O en el otro caso, el sistema de monitoreo continuo de sangre, ¿cierto? En el caso del glucómetro. Tercero, ¿cuánto demandan? ¿Sí? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos dispositivos? Por ejemplo, 1560 horas de monitoreo de la presión arterial. O en el caso del glucómetro serían, no sé, 100 tiras al mes, ¿cierto? O digamos, si son 65 personas, serían entonces 6.500 tirillas, ¿cierto? Para medir la glucosa, ¿sí? O exámenes, ¿cierto? Bueno, cuantificada la demanda total para el producto, el paso siguiente es medir el nivel de producción de las empresas existentes con el propósito de determinar el mercado potencial para el proyecto o para la empresa que está pues funcionando. El mercado potencial es una oportunidad de negocio y está constituido por los consumidores que no compran el producto que el proyecto ofrece, pero que pueden tener la necesidad de consumirlo. Estos consumidores actualmente adquieren el producto de las empresas existentes que pasan a constituir la competencia del nuevo negocio. Al contrastar la oferta y la demanda surgen dos posibles situaciones. Primero, que la demanda esté totalmente cubierta por la oferta y no exista demanda insatisfecha. ¿Sí? En este caso, la producción del proyecto o digamos de la empresa, ¿sí? Podría ingresar en este mercado utilizando una de las siguientes dos estrategias. Primero, mediante una estrategia de diversificación que consiste en elaborar un bien o servicio de calidad superior a los que actualmente se transan, ¿sí? O se comercializan en el mercado. Y otra podría ser mediante una estrategia de costos, ¿cierto? Utilizando un proceso productivo con nuevas tecnologías que reducen su costo con la posibilidad de ofrecer el producto a un menor precio, ¿sí? Y otro es, digamos,
Otra posible situación es que exista, ¿sí? Que exista una demanda insatisfecha. En este caso, la demanda es mayor a la oferta y esta demanda insatisfecha se puede originar por dos motivos. En primer lugar, que existe una demanda no atendida con una población que no recibe el producto o servicio y en este caso el proyecto puede cubrir una parte o toda la demanda no atendida. En segundo lugar, que se entregue un producto o servicio que satisface en forma parcial la necesidad identificada. En este caso, el proyecto debe ofrecer un producto o servicio que incorpore estos requerimientos. Cabe hacer notar que el proyecto sí, o la operación de la empresa se puede orientar a atender la demanda no atendida y a la demanda atendida pero no satisfecha. Ahora ya entremos en materia. Modelos subjetivos y matemáticos para estimar la demanda. Empecemos superficialmente con estas tres técnicas, ¿cierto? Las técnicas cualitativas para estimar la demanda se utilizan cuando no existen datos históricos o cuando los datos que se dispone pues no son confiables, ¿sí? Digamos que cuando una empresa va a entrar al mercado, muchas veces pues ellos tienen que hacer esto, ellos tienen que aplicar unas técnicas cualitativas, sobre todo si son productos que no existen en el mercado, ¿sí? Es prácticamente indispensable para productos que no se están ofreciendo en el mercado, que son nuevos, que son innovadores, puedes utilizar esas técnicas cualitativas. Ya para el caso de las empresas que ya están, sí, que ya están funcionando, que están en marcha, sí, que ya tienen estados financieros, pues ahí sí podemos recurrir más bien a los matemáticos. Bueno, pero de todos modos, pues esto sirve como a repaso, ¿cierto? Las técnicas utilizadas recurrentes son el método Delphi, que ustedes seguramente lo han escuchado, investigación de mercado, el consenso de panel, pronósticos visionarios y analogía histórica. Vamos a analizar solo estos tres, pues superficialmente. El método Delphi. En el pronóstico de ventas, esta técnica es reconocida como la más utilizada. Se aplica cuando se presentan las siguientes condiciones. No existen datos históricos que se puedan emplear. Los factores externos tienen gran influencia en los resultados. Cuando la situación examinada no tiene las condiciones que se requieren para utilizar una técnica exacta y cuando es preciso obtener información de un grupo heterogéneo de profesionales expertos en distintas áreas de conocimientos, ¿sí? Lo puse muy por encimita para no extendernos, pero ustedes saben que el método Delphi tiene que ver con reunir unas personas, ¿sí? Digamos, reunirnos en una sala y entonces formar unos grupos, preguntar, ¿sí? Bueno, pero no vamos a ir en tanto detalle porque realmente en el que realmente más nos interesa es el de los modelos matemáticos, ¿ok? Segundo, investigación de mercado. Es un método sistemático que se caracteriza por su flexibilidad en la selección y diseño de la metodología más apropiada para la situación que se examina. Consta de 5 etapas, que son primero la definición del problema, la definición del problema y los objetivos de la investigación. Segundo, el desarrollo del plan de investigación. Tercero, la obtención de la información. Cuarto, el análisis de la información. Y quinto, la presentación de los resultados, ¿cierto? Como seguramente ustedes habrán visto algún curso de investigación de mercados, ¿no? Que tiene digamos, tiene una base bastante, digamos, la base de la investigación de mercado es la investigación científica, ¿cierto? Y los pasos de la investigación científica, ¿cierto? Son los mismos que tenemos aquí planteados en estas 5 etapas, ¿sí? Obviamente orientándolo hacia el tema de mercado, ¿sí? Bueno. Y tercero, el consenso de panel. Es una técnica similar al método Delphi, donde los expertos que participan son ejecutivos de la empresa que poseen conocimientos y experiencia en el tema. Se diferencia del método Delphi, ¿sí? Porque todos los participantes conocen la identidad del que emite las opiniones, en cambio en el Delphi no, y no es necesario la retroalimentación de las apreciaciones de cada experto, ¿cierto? Porque cada uno emite su juicio a nivel de comité. Cada participante reconoce las capacidades de los otros y se estimula su participación para efectuar un pronóstico de las ventas futuras. Ahora ya venimos con el siguiente, que son los métodos cuantitativos o técnicas matemáticas, ¿cierto? Se basan en cifras que permiten investigar, examinar y verificar información con el propósito de establecer la relación que existe entre las variables que intervienen en la demanda de un bien, la importancia que tiene cada variable en la cuantía de las ventas históricas y que existe una dependencia entre las variables cuya particularidad sea representable por algún modelo numérico. ¿Okay? Bueno, suena un poco complejo, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver que no es tan técnico.
Bueno, pero no arreglamos esto que hay de métodos cuantitativos. Qué pena. Se me fue eso. Bueno, métodos cuantitativos. Volvemos. Métodos cuantitativos. El uso de los métodos cuantitativos permite predecir el comportamiento de un grupo de consumidores con resultados que pueden ser generalizados al resto de la población, ¿cierto? Entre los métodos cuantitativos se destacan los modelos matemáticos y los modelos causales. Los modelos matemáticos son técnicas que permiten que todas las conductas o alternativas se puedan representar por medio de ecuaciones matemáticas, cuyas variables están previamente establecidas de acuerdo a la investigación que se pretende realizar. En cambio, en el pronóstico de ventas, 3 son los modelos matemáticos de uso más frecuente. Ojo, el método de incrementos absolutos, el método de incremento porcentual y el método de tendencia. Y esos 3 los vamos a ver. ¿Okay? Entonces empecemos con el método de incrementos absolutos. El método de los incrementos absolutos calcula los aumentos o las disminuciones en montos totales y establece un promedio que se agrega al último dato para obtener, obviamente, el valor estimado del siguiente periodo. El método utiliza las siguientes dos expresiones matemáticas, ¿sí? Que es IC igual a BC menos BA. ¿Qué es IC? Es el incremento absoluto. ¿Qué es BC? Son las ventas año consecutivo. Y BA son las ventas del año anterior. ¿Sí? Y también tenemos una fórmula, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Dice PIC igual a sumatoria de incremento absoluto, ¿sí? Dividido entre n-1. ¿Sí? ¿Qué significa ese PIC? P y C. Significa promedio de incrementos absolutos. ¿Okay? Y n es el número, el n minúscula es el número de observaciones. Entonces, ahorita en este ejercicio 1 que viene, que voy a explicar más adelante, aquí enseguida, ¿cierto? Se describe el procedimiento a seguir para utilizar este método. Dice ahí más abajito, ejercicio 1. Esta tabla que vemos allí a mano derecha es la tabla 3.1, ¿cierto? ¿Y qué muestra? Pues las ventas históricas de producto de la empresa Sion, ¿cierto? En los últimos 7 años. Vamos a suponer que esos 7 años van del año 2010 al 2016, ¿cierto? Vemos allí en la segunda columna el volumen de ventas, ¿cierto? Empieza en 3.500 y finaliza en 6.400. Y también observamos el incremento absoluto, es decir, el incremento que hubo, por ejemplo, entre el año 2011 y el 2010, ¿cierto? Vemos que pasó de 3.500 a 3.900, es decir, que hubo un incremento absoluto de 400 unidades, ¿cierto? Entonces, a partir de esos datos podemos calcular, por ejemplo, la sumatoria de IC, ¿cierto? ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué corresponden 2.900, ¿cierto? O bueno, vamos a suponer que ese incremento absoluto es de 2.900, vamos a suponer, ¿cierto? 2.900. Si luego, para nosotros calcular el PIC, a partir de esa sumatoria de IC, ¿cierto? Que en este caso es esa sumatoria de los incrementos absolutos, ¿por qué? A ver si me están siguiendo. Ese 2.900, ¿de dónde viene? Con esta información de la tabla, ¿corresponde a la sumatoria de qué? Sumatoria de IC, y IC son los incrementos absolutos. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Bueno, entonces ese 2.900, ¿de dónde sale? ¿O a qué corresponde? Al IC, que es la suma de los incrementos absolutos. Exacto, o sea, sí, correcto, muy bien. O sea, 400 más 350 más 550 más 500 más 600 más 500 da 2.900. Muy bien. Exacto, entonces para calcular yo el PIC, o sea, el promedio de incrementos absolutos, pues ya esa sumatoria de incrementos absolutos, que es 2.900, lo divido entre n-1, ¿cierto? Como son
7, ¿cierto? Los años de los cuales tengo información, le resto 1, eso haría 6, y esa división, 2.900 entre 6, me da 483, ¿cierto? Entonces, el promedio de incrementos absolutos sería de 483 unidades, ¿cierto? Bueno, ahora, las ventas estimadas para el año 2017, ¿sí? Serían, ojo, 6.400, que es el último dato que tenemos acá de volumen de ventas, más este que acabamos de calcular, que es 483, o sea, nos daría 6.883 unidades. Cuando se incorpora el año 2017 con ventas de 6.883 unidades a la tabla, pues el incremento absoluto es de 483, ¿cierto? Y la sumatoria del incremento cambia a 3.383. ¿Por qué? Porque pues como la tabla que tenemos anteriormente, ¿cierto? Esa sumatoria de incremento absoluto nos daba 2.900 y le sumamos los 483, eso nos da 3.383, ¿cierto? Que dividido por los 7 periodos, ¿cierto? Bueno, ahí está mal, es... no, perdón, sí está bien. No son los 7 periodos, son los 8 periodos, ¿sí? 8 menos 1, ¿cierto? Mantiene el promedio de incrementos absolutos en 483. El método postula que las ventas pronosticadas mantendrán un crecimiento constante en base al PIC, ¿cierto? Entonces, ojo, este método de incrementos absolutos hace el supuesto, después de ya haber hecho la proyección, él hace el supuesto de que se mantienen en crecimiento constante, ¿cierto? Por ejemplo, las ventas de ese producto, ¿cierto? Vimos que aplicando ese método para el año 2017, las ventas quedaron en 6.883, o sea que hubo un incremento de 483 unidades, ¿sí? Y enseguida el PIC, ¿cierto? El promedio ya sube y se mantiene, bueno, pero no sube, se mantiene en 483. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente método, que es el método de incremento porcentual. Esta técnica consiste en calcular el incremento o disminución porcentual entre periodos, estableciendo un promedio de aumento o disminución porcentual para el número de observaciones. Para obtener el pronóstico de ventas para el año requerido, este promedio porcentual se suma a las ventas del último año. El valor estimado se obtiene usando las siguientes dos expresiones. IP, que es el incremento porcentual, va a ser igual a la división entre B2 menos B2 entre B1 menos 1. Ahora, ¿qué es B2? Son las ventas del año 2, ¿sí? O sea, las del año, podríamos decir, que está más adelante, ¿cierto? Dividido entre las ventas del año anterior, ¿sí? O sea, las ventas del año 1. Y a esa razón o esa relación, ¿cierto? Ese número fraccionario, pues le restamos 1, ¿cierto? Para conocer el incremento porcentual. Ahora, también tenemos otra fórmula, que es PIP, que es porcentaje de incremento promedio, ¿cierto? Ese aquí es igual a la sumatoria de esos incrementos porcentuales dividido entre n menos 1, donde n, ustedes saben, es el número de observaciones. Bueno, ahora, con los datos del ejercicio 1, el que hemos estado manejando, ¿sí? Con esa información se construye la tabla 3.2, ¿sí? Es muy similar a la anterior, en simplemente que en la tercera columna ya no manejamos variaciones absolutas, ¿sí? O incrementos absolutos, sino incrementos porcentuales, ¿sí? Y ahí vemos entonces, por ejemplo, ese 11,43% que está en la fila del año 2011, de dónde se obtiene? Pues, o cómo lo obtuvimos. Sencillo, ¿se acuerdan el análisis horizontal? Así igualito hicimos ese cálculo. Entonces sería la diferencia entre las ventas, el volumen de ventas del año 2011 menos las del 2010, que son 400, lo dividimos entre 3.500 y eso nos da, ¿sí?, un incremento porcentual del 11,43%. Y así pues con los demás, ¿cierto? Con los demás años. Entonces, utilizando esa información para hacer los cálculos, vemos, por ejemplo, que la sumatoria del incremento porcentual da 0,6356. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí entienden por qué?
o mejor dicho, ese punto 6356 expresado en porcentajes, ¿cuánto es? ¿A qué equivale en términos porcentuales? Al 63.56. Perfecto, muy bien. Y pues como lo están viendo allí en la tablita, muchas gracias. Como lo están viendo en la tablita, pues fue la sumatoria o corresponde a la sumatoria de 11,43% más 8,97% más 12,92% más 10,42% más 11,32% más 8,48%, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria, ¿sí? De los incrementos porcentuales, si ahora con esa información yo puedo calcular el promedio de incremento porcentual. Sencillo, simplemente a esa sumatoria de incrementos lo divido entre el número de datos, que en este caso son 7, ¿cierto? N-1 significaría que son 6, entonces eso me da un resultado de 0.10593 o su equivalente en porcentual 10,593%, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Las ventas estimadas para el año 2007 serían 6.400 más ese promedio de incremento porcentual, o sea, 10,593% por 6.400 unidades, que son las últimas que teníamos correspondientes al año 2016, ¿cierto? Y eso me da 7.078 unidades, ¿cierto? Ahora bien, cuando se incorpora el año 2017, ¿sí? Con ventas de 7.078 unidades a la tabla, el incremento porcentual del año 2017, pues con respecto al año 2016, ya cambia, perdón, que es de 0.10593 y la sumatoria del incremento porcentual, ¿cierto? O sea, considerando ya esos valores o esos porcentajes para el año 2017, entonces cambia, ¿cierto? Ese incremento porcentual, ese promedio de incremento porcentual pasaría a, eh, perdón, esa sumatoria, qué pena, esa sumatoria de incrementos porcentuales pasaría a 74,153%, ¿cierto? Y si a esa sumatoria de incrementos porcentuales yo luego lo divido entre n-1, pero obviamente en este caso ya no son 7 sino 8 periodos, 8 datos, entonces sería 0.7453 dividido entre 7, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con ese promedio de incremento porcentual? Pues se va a mantener, ¿sí? Se mantiene también en 10,593%, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? El método postula que las ventas pronosticadas mantendrán también un incremento constante en base al promedio de incremento porcentual, ¿sí? De un 10,593%. O sea, como quien dice, algo muy similar al método de incremento porcentual, perdón, al método de incrementos absolutos. ¿Okay? Ahora veamos el otro método, que es el método de tendencia. ¿Okay? Este método, también nombrado método de mínimos cuadrados, establece que en los periodos pronosticados las ventas mantendrán la misma tendencia en los datos históricos observados. El procedimiento consiste en identificar un conjunto de pares ordenados, ¿sí? O sea, una variable dependiente, que normalmente lo conocemos como la letra Y, que va a ser para las ventas, y una variable independiente, ¿cierto? Que lo conocemos con la letra X, que corresponde al tiempo. Y se establece la mejor función, ¿cierto? Que se ajuste a la relación entre los pares, o sea, entre estas ventas y el tiempo, ¿cierto? En base al criterio de mínimo error cuadrático, ¿sí? O sea, que tenga un menor ajuste, perdón, que tenga el mejor ajuste y que tenga un menor error cuadrático. ¿Okay? Según esta técnica, la curva que mejor se ajusta a los datos observados es la línea recta, ¿sí? Donde la relación entre las variables adopta la siguiente expresión. Ustedes seguramente ya lo habrán utilizado para hacer proyecciones, ¿sí? De otras variables, que son y igual a a más bx, ¿cierto? En términos empíricos, el procedimiento sugiere que el primer paso consiste en dibujar un gráfico de dispersión con los datos históricos obtenidos, verificando posteriormente que una línea de tendencia lineal pasa por la mayor parte de los puntos, ¿cierto? Entonces, utilizando los datos de esta tabla 3.1, se construye el gráfico 3.1 de dispersión, que es el que tenemos acá,
¿cierto? Este de la mano izquierda, ¿cierto? Que son unos puntos, ¿sí? Y luego esos puntos vemos que con una línea, pues esa línea es la que precisamente está marcando o está mostrando la tendencia que hay entre esos puntos, ¿cierto? Entonces, el segundo paso consiste en ajustar una línea a los puntos observados, ¿sí? Vemos en esta gráfica, que es la 3.2, ¿sí? Vemos esa línea recta que se ajusta a esos puntos, ¿cierto? Entre mejor se ajuste esa línea a los puntos, o sea, que toque bien esos puntos, perdón, pues va a significar que su error cuadrático es bajo, es menor, ¿cierto? Bueno. Y el tercer paso consiste en encontrar la ecuación de la línea recta, ¿sí? La fórmula de línea recta integra 4 términos, 2 de ellos conocidos, que pues son los que ya vimos, que son el tiempo y las ventas, y 2 desconocidos, que son A y B, ¿cierto? Ustedes se acuerdan en matemática, en álgebra, perdón, ¿qué significaba la A y la B? Aquí, en esta ecuación, y igual a A más BX. ¿Qué significa la A? O bueno, ¿qué significa la B más bien? ¿No se acuerdan? A es el punto en el que comienza, ¿sí? A es el punto en el que comienza, digamos, es el primer punto, el primer dato, ¿sí? O el punto inicial, si lo vemos como una línea de tendencia. Y el B, que acompaña a la X o que multiplica la X, ¿cierto? Es esa constante que está incrementando, ¿sí? Proporcionalmente las ventas que se estén llevando a cabo, ¿no? Que es lo que estamos representando aquí con la letra X, la cantidad de ventas. ¿Okay? Y obviamente eso se basa en la estadística, ¿cierto? Digamos, digamos, la estadística y la matemática ahí pues están complementando, y a partir de esa relación entre la estadística y la matemática es que se creó, ¿cierto? O se diseñó esta fórmula, ¿cierto? Para calcular los valores de las variables A y B, ¿cierto? Entonces, las siguientes dos expresiones permiten calcular A, que es el coeficiente de posición de la línea recta. En este caso sería este puntico inicial, ¿cierto? Del año 2010, que es como alrededor de, no sé, 3.200, como 3.200 unidades, pero el año 2010, ¿cierto? Y el B es, digamos, esa pendiente. Podríamos, en términos matemáticos, lo podríamos relacionar como con la pendiente, ¿cierto? O sea, esa proporción que está influyendo en la cantidad de ventas que se están llevando a cabo a lo largo del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es esa fórmula? ¿Sí? Es un poco tediosa, pero igual lo vamos a leer. Entonces, la B es igual a N, que es la cantidad de datos, que en este caso son 7, ¿cierto? Multiplicado por la sumatoria de X por Y, ¿sí? Ya sabemos que aquí son las ventas, o sea, las cantidades, perdón, y Y son, no, perdón, Y son las ventas, qué pena, ¿sí? Y X es el tiempo, qué pena, ¿sí? Entonces, N por sumatoria de X por Y menos sumatoria, este símbolo es el de sumatoria, ¿no? Sumatoria, ¿sí? Menos sumatoria de X por sumatoria de Y, dividido entre N por sumatoria de X al cuadrado menos, ¿sí? Sumatoria de X al cuadrado. Y la fórmula para calcular la A, ¿sí? O sea, esta constante o ese coeficiente de posición, sería el Y estimado, ¿cierto? O sea, las ventas estimadas, que tiene un sombrerito arriba, menos B, que es esa variable digamos, esa constante o esa pendiente, ¿cierto? Que está multiplicando a la X estimada, ¿sí? Eso es la fórmula para calcular la A. Ahora lo vamos a ver en números, ¿sí? Bueno, el cuarto paso consiste en establecer el grado de dependencia que existe entre las variables X, que es el tiempo, y Y, que son las ventas. El parámetro que permite establecer esta relación y que admite reconocer la calidad del ajuste lineal es el coeficiente de correlación, ¿sí?
número, que es un número real comprendido entre menos 1 y 1. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a menos 1, ojo, la correlación es fuerte e inversa. Y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime a menos 1, ¿sí? Como menos 0,99, ¿cierto? Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, ¿cierto? Pues la correlación será fuerte y directa, ¿cierto? Y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, ¿sí? O sea, al otro extremo, ¿qué significa? Pues que la correlación es débil o nula, ¿sí? El coeficiente de correlación R, ¿cierto? Es un número que se obtiene mediante esta fórmula que tenemos allí, ¿sí? No la voy a leer porque pues es hasta tedioso leerlo, ¿sí? Pero bueno, siendo n el número de observaciones utilizando los datos del ejercicio 1, el que hemos estado utilizando con esos datos, y enumerando los periodos del 1 al 7, ojo, hemos cambiado, eso es algo importante cuando se hacen, cuando se utiliza o se hace una regresión lineal, ¿cierto? O análisis de tendencia. Vamos a cambiar los años que teníamos, que eran antes del 2010 al 2016, lo vamos a cambiar por números, ¿sí? Del 1 al 7. Se facilitan mucho más las cosas, ¿ok? Las ventas, pues ya las teníamos, aquí la hemos colocado en la segunda columna igualmente, y tiene el nombre de la variable y, x es el año, y son las ventas, x cuadrado es este mismo año, pero elevado al cuadrado. Miren, por ejemplo, el año 3, 3 al cuadrado da 9, ¿cierto? 6 al cuadrado da 36, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos comprobar. La sumatoria de estos x cuadrados da 140, ¿sí? La sumatoria de las ventas da 34.050 y la suma de los años pues da 28, ¿cierto? Bueno, la y cuadrado, ¿cómo se obtuvo? Pues nada, coger las ventas y elevar cada uno al cuadrado. Esos son valores bastante elevados, ¿no? Bueno, la sumatoria de esos y al cuadrado es 172.422.500, ¿cierto? Y la multiplicación entre año por ventas, ¿sí? O sea, x por y, pues lo vemos allí, y a la sumatoria de todo esto, de estos x por y, es 149.950, ¿sí? Entonces, ya tenemos esa tabla con todos los valores y también con las sumatorias, que también lo necesitamos. Ya con esta información podemos hacer los cálculos respectivos, ¿ok? Entonces, siendo n el número de observaciones, utilizando los datos del ejercicio 1 y enumerando los periodos del 1 al 7, se obtienen A y B, ¿sí? Para reemplazar en la ecuación de la línea recta. Entonces, ¿cómo hacemos? Sencillo. N, 7, ¿sí? Sumatoria de x por y, 149.950 menos 28, ¿cierto? Que es esa sumatoria de x, ¿cierto? Que es este, 28, por, yo estoy siguiendo esta fórmula, ¿no? Por sumatoria de y. La sumatoria de y da 34.050, ¿cierto? Y esto que está, digamos, en el numerador lo dividimos entre esto que tenemos acá, ¿cierto? Que sería 7 por 140 menos 28 al cuadrado, ¿sí? Y eso nos da 96.250 entre 196, que eso corresponde a 491,07. ¿Okay? Entonces ya tenemos el valor de la pendiente, que serían 491,07. Entonces, como ya tenemos el valor de esta variable, podemos, ¿cierto?, sustituir en esta ecuación para obtener el valor de A. El y estimado, ¿cierto? O y promedio, en este caso no sería estimado sino promedio, ¿sí? El y promedio son 34.050. ¿De dónde lo hemos obtenido? Pues de este, ¿cierto? Perdón, de la sumatoria de los y, ¿cierto? 34.050, ¿cierto? Dividido entre n-1, o sea, dividido entre 7, menos el b por x promedio. ¿Cuánto es el x promedio? ¿Sí? 28, ¿sí? 28 lo multiplicamos por b, que es 491,07, ¿cierto? Y eso nos da, bueno, da un número grande, dividido entre 7. Al hacer esta operación, el resultado son 2.900, ¿ok? O sea que esa posición, ese punto, ¿cierto? Nuevo, va a estar ubicado en 2.900. ¿Y cómo sería la ecuación de la recta? Pues sería simplemente sustituyendo dentro de y igual a más bx, ¿cierto? Sustituyendo los valores sería y igual a 2.900, que es la a, más la b, que es la pendiente, es 491,07, por x. X es
ustedes saben el tiempo, ¿sí? El paso del tiempo, o en este caso, los años, ¿no? Del 1 al 7. El pronóstico de ventas del año 2017, ¿cierto? Acuérdense que aquí empieza en 2010 y termina en 2016. O sea que sería el pronóstico del octavo año, ¿cierto? Se obtiene reemplazando X por 8, ¿sí? Sencillo. Entonces, Y igual a 2.900 más 491,07 por 8, y eso me da 6.829 unidades, ¿ok? 6.829 unidades. Entonces, utilizando la ecuación lineal, ¿cierto? Esa que acabamos de estimar, la tabla 3.3, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Esta que está acá, muestra las ventas estimadas para los próximos 5 años, ¿sí? O sea, para el año 8, que sería el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, ¿cierto? Y las ventas estimadas, ¿sí? Estos cálculos pues ya se hicieron y ahí están pues registradas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho después? Nada, graficar, ¿sí? Entonces, a partir de este último dato que fue el del 2017 que tenemos acá, que es 6.829 unidades, ¿cierto? Entonces, miren que ahí sí está encajando perfectamente en una línea, ¿sí? El pronóstico de ventas, ¿sí? Y tiene una tendencia creciente, ¿cierto? Miren que va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, el coeficiente, ahora cambiando de tema, el coeficiente de correlación sí se obtiene reemplazando los valores, pero en esta otra fórmula. Ay, perdón. En esta otra fórmula, ¿sí? Bueno, ¿qué hemos hecho? Nada, tomar estos datos de esta tabla, reemplazarlos en esta fórmula, ¿sí? Y eso nos da 0,99. ¿Qué significa ese 0,99? ¿Es eso bueno o malo? ¿Qué creen ustedes? Y lo acabo de mencionar. Bueno, ¿Y por qué es bueno? según lo que entendí, si se aproxima a 1, si estamos cercano a 1, es fuerte. Exacto, es decir, que esos puntos, esas proyecciones de las ventas que se han hecho encajan muy bien, ¿cierto? Dentro de esa línea. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como dice ahí abajo, en el ejemplo, el índice muy cercano a 1 indica una dependencia casi perfecta entre las dos variables. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante, ¿sí? Y los valores de la tabla 3.3 y ese gráfico 3.3 permiten observar o constatar que el método especifica que las ventas pronosticadas mantendrán la tendencia de los datos históricos, conservando un crecimiento a tasas decrecientes. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Primero, estimar el volumen de ventas es fundamental para valorizar los ingresos de un negocio. Cuando no se dispone de datos históricos cuantitativos, se utilizan modelos cuantitativos como el método Delphi, investigaciones de mercado, consenso de panel, pronósticos visionarios y analogía directa, entre otros. Cada procedimiento presenta ventajas y desventajas que tienen que ser consideradas para establecer la precisión y oportunidad de los pronósticos. Segundo, cuando existe información histórica, es factible aplicar modelos cuantitativos para estimar las ventas futuras. Usar uno u otro modelo depende de la información que esté disponible. La relación entre las ventas y el tiempo justifica utilizar modelos matemáticos como el método de incrementos absolutos, el método de incremento porcentual y el método de tendencia. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, entonces, pues esos son entonces los métodos que yo les quería explicar, ¿cierto? Esta noche. Y pues esperen, voy a compartirles un videito. Pero les dejo compartir pantalla un momento. Voy a compartirles un videito donde explican cómo hacerlo en Excel, que es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Permítanme, lo ubico aquí en el computador. Ok, aquí está. Listo, aquí está. Ah, pero aquí no tenía.
Ah, sí, aquí está. Es este. Confirmar de que sea ese. Sí, ese es. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, este es el video, ¿sí? Pronóstico de ventas. Explicar muy bien paso a paso, ¿sí? Les voy a mostrar como por pantallazos. Lo mismo que yo acabé de mencionar, pero ustedes lo pueden hacer en cuestión de minutos, miren. Haciendo la grafiquita, luego le colocan, tocan uno de esos punticos y después presionan el botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia, cuestión de segundos, ¿cierto? Y luego con eso obtienen la gráfica, perdón, la función, ¿cierto? Que describe esa relación lineal entre el tiempo y las ventas, ¿cierto? Y listo, ya con eso pueden hacer entonces las proyecciones, ¿cierto? Entonces les voy a compartir el enlace. ¿Sí? Aquí a través del chat. Ah, permítame dejar partir. Ok, ahora sí. Pantalla, chat. Listo. Ahí se los acabé de compartir. Okay. Bueno, también les dije que les voy a compartir este enlace de un ejercicio que es el del DuPont. Entonces se los estoy compartiendo también aquí a través del chat. Por favor, lo hacemos en este momento, ¿ok? Lo desarrolle por favor en este momento. Eso sirve de repaso. Vuelvo a la ventana principal. A ver. Allá. Entonces, enlace archivo Excel para calcular índice DuPont. Listo. Ok. Ahí también acabo de compartir ese enlace. Vamos a visualizarlo. Este es, miren. Entonces, por favor, denle clic al enlace que les acabé de compartir. Dice allí, ejercicio sobre índice DuPont. Con base en los siguientes datos contables, calcule el resultado del índice DuPont e interprete su resultado. Ahí tenemos todos los datos necesarios para que hagan, ¿sí?, el cálculo. Y ahí ven lo que les va a dar. ¿Okay? Bueno, borrémoslo porque, ¿cierto? Yo como que ya lo había hecho. Ay, sí. ¿Ustedes pueden acceder? ¿Me confirman, por favor? Profe, a mí no me está dejando ver el chat. ¿El chat? Profe, a mí tampoco me deja ingresar al chat. Ah, por lo que entraron como invitados. Y yo, pues como yo estoy desde el celular, tampoco.
Bueno, permítanme un momento, déjenme ver cómo hago. ¿Ustedes han ingresado a Microsoft Teams? No. Tienen que hacerlo Sí, señor. porque, ¿sí? Y también miren su correo institucional, porque yo les envío allí las invitaciones y cuando ustedes lo hacen a través de ese correo, pues ahí sí entran como, digamos, como miembros del grupo y no como invitados. ¿Ok? Entonces, bueno, permítanme un momento, voy a ver si puedo cambiar las condiciones del invitado. Ah, sí, ya había hecho aquí la fórmula. Bueno, voy a aprovechar y borro esto. Y a ver si puedo. Invitados. Sí, porque todos ustedes están como invitados. Opciones de reunión. Ay, sí, dice no mostrar chat. Ah, sí, ya. Mostrar burbujas de chat. Voy a volverlo a publicar entonces. Bien. ¿Me confirman por favor si están viendo el enlace del video de pronóstico de ventas? Cuando No, le dan señor. clic, ¿no? Yo tampoco. Porque acabo de quitarle la burbuja. Antes estaba bloqueado y supuestamente ya no. Mostrar burbujas de chat. No, profe, a mí no me deja tampoco. Bueno, entonces voy a compartirlo aquí en WhatsApp, ¿ok? Ok, lo acabo de compartir en WhatsApp. El del índice DuPont y el del video también. Listo. Ok. ¿Me confirman si ahora sí ya lo... Ese sí, no, me imagino que sí lo pueden abrir, ¿cierto? A través del WhatsApp. Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, por favor, desarrollen ese ejercicio DuPont y guarden el enlace del video explicativo para hacer el análisis de tendencia o el análisis de tendencia, perdón. Y, ¿qué más? Bueno, les quería preguntar que si han tenido algún inconveniente o si tienen alguna pregunta o duda relacionada con el desarrollo de los puntos de la actividad del paso número 2. Profe, yo sí. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Es más, es sobre todo una duda o pues como instrucciones, porque pues de la empresa que busqué, pues los Sí. estados financieros ya están con las nuevas normas NIF. Sí. Y pues los estados financieros que yo conocí o cuando estudié, pues eran otro tipo de normas. Entonces, cuando intento identificar una que otra cuenta para sacar los indicadores, se me complica. Hay manera de saber cómo cambió el nombre de la cuenta, ANIF. Una pregunta, ¿los estados financieros que usted bajó son
digamos, consolidados o son las normalitas? Sí, profe. Son consolidados, Pues ¿cierto? sí, señor. Sí, no, búsquese por favor otra empresa que no sea tan grande, porque es que esas de consolidados son normalmente grandes empresas y normalmente eso Ah, es lo ok. que sucede, que ellas muestran como son tan grandes, pues ellas agrupan una gran cantidad de subcuentas dentro de esas cuentas que pues la NIF sí, pues utiliza o maneja para presentar los estados financieros. Pero como nuestro objetivo, digamos, es conocer con detalle, ¿cierto?, las cuentas, pues a nosotros no, sí, no nos es favorable el utilizar las cuentas de estados consolidados porque pues es difícil, ¿no? Es difícil, ¿sabe? Tocaría entrar a mirar dentro de las notas del auditor exactamente a qué se refiere cada una de esas cuentas que señala la NIF, ¿no? Y además es algo pues bastante tedioso y que sí manejan con mayor facilidad los contadores públicos, ¿no? Entonces, pues yo le recomiendo es pruebe de pronto con otra empresa, ¿cierto? O busque a ver incluso como esa empresa existe, mire a ver si de pronto tiene los estados financieros expresados, digamos, en la forma, eso tiene un nombre, esos son estados financieros ya me acuerdo, casi siempre, digamos, esos son unos que utilizan ellos que realizan en forma trimestral o semestral para ver cómo va el avance, ¿cierto? Entonces ahí sí lo presentan con el método antiguo, normalmente. Por ejemplo, eso yo lo vi, por ejemplo, en los estados financieros de Nutresa, de Celsia, ¿cierto? Cuando uno busca, digamos, ese tipo de estados financieros, no el anual, sino por ejemplo el semestral, entonces puede encontrar esa información, digamos, con la forma antigua, que es la que nosotros, sí, se nos facilita hacer el análisis financiero. O si quiere, pues haga también el análisis, pero entonces tocaría que usted leyera dentro de las notas del auditor a qué se refiere en cada una de esas cuentas de los estados consolidados, ¿no? Estados financieros consolidados. ¿Ok? Pero yo diría que es más Listo, sencillo profe. simplemente, sí, buscar otros estados financieros, es más sencillo. Profe, Bueno. tengo otra pregunta. Estaba revisando el foro y dice que el trabajo individual hay que pasar a entregarlo hoy por el foro. Sí, digamos, ya yo necesito por favor que ustedes me dejen sus avances ahí en el foro, pues para yo poder revisarlos, ¿cierto? Ahora, no significa que no lo puedan entregar más adelante, ¿no? Pero pues es como una fecha que yo les doy estimada para que ustedes no vayan a dejar todo por última hora, ¿no? Pero pues lo ideal es que lo entregaran a más tardar esta semana sus avances, con eso la otra semana la tienen para entre todos desarrollar el trabajo colaborativo, ¿ok? Por favor no dejen las cosas para última hora porque si dejan todo para última hora, muy posiblemente no alcanzan a entregarlo completo, ¿ok? Ok, gracias. Profesor, qué pena. Yo le había mandado un avance, pero al correo. Debo descargarlo al foro. Sí, correcto, al foro, eso es correcto. Bueno, miren, les voy a compartir a través de WhatsApp eh, el enlace para que por favor registren su asistencia. ¿Ok? Y necesito por favor que me colaboren con 3 formatos. Uno es este, que es el que siempre yo les doy y les comparto, el de asistencia, pero como esto es un CIPA, también les voy a compartir uno que se llama el de evaluación cualitativa. Ahí ustedes por favor se registran y me evalúan, o sea, me ayudan respondiendo esas 3 preguntas. Cada una de ustedes por favor me llena una lineacita para esas 3 preguntas que están allí. Y ese es digamos, el cuarto enlace que acabo de publicar allí. Y el último sería el que se llama el enlace de acta del CIPAS. Ahí pues es simplemente que me coloquen su nombre, apellido y, y la información como ID, que sería la cédula, y el SEAD. Ya con eso es suficiente.
Ahí también lo acabo de compartir. El que no le puse nombre, digamos el penúltimo, ese es el de evaluación cualitativa, pero por favor necesito que me ayuden también diligenciándolo. Bueno, y cuando alguien haya terminado de hacer el cálculo del índice DuPont, que por favor me lo haga saber para que miremos el resultado.
¿Alguien ya finalizó el ejercicio del Dupont? ¿No? ¿Ya se registraron? Bueno, todavía faltan algunos. Profe, el ejercicio es con la empresa que seleccionamos. No, no, esto es un ejercicio sencillo. Simplemente con los datos que les estoy dando, calculen el índice Dupont y por favor interpreten el resultado. Profesor, es que yo todavía no me he podido registrar porque todavía no he llegado a la casa. ¿Será que habrá Bueno. problemas si posterior lo registro? Es Sí, que el sí, celular no me deja. sí, digamos, no sé, tendrá que una horita más en una horita más lo puede registrar. Sí, señor, ya casi estoy llegando, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay 4, pero todavía hay otros más que faltan. Falta María del Carmen, Ingrid y Neidi. Ah, no, perdón, Neidi sí está, qué pena. Y Cindy. Bueno, evaluación. Ok, están diligenciando los formatos, listo. Porfa, Rubén, no, Rubén, ya, perdón. Jenny y Ángela, ¿podrían porfa colaborar llenando el formato de acta de conformación de CIPAS? Acta de CIPAS. Sí, señor. Okay. Profe, estoy tratando de llenarlo, pero no estoy manejando para llegar a casa y está como mala la señal. Ah, bueno, ok, cuando llegue, listo. Ok, me ayudan por favor Ángela y Rubén respondiendo a las 3 preguntitas de la evaluación cualitativa, por favor.
Profe, ya diligencié el acta de conformación del CIPAS. No sé si su merced la revisa porque acá no me deja guardar cambios. ¿Jenny? Sí, señor. No, Jenny, aquí todavía no registra. Solo aparecen 3. Rubén, Neidy, Ángela, Cindy. Falta Jenny. Y ahorita vemos el resultado del Dupont. ¿Ok? Ojo, en evaluación cualitativa de la estrategia CIPA, solamente respondieron, alguien colocó entender de manera simple el contenido del curso, pero necesito por favor que me colaboren respondiendo a la segunda pregunta que dice, que está en la parte de abajo, que dice qué satisfacciones tuvieron durante el desarrollo del CIPAS, y tercero, qué aspectos consideran ustedes que deben mejorar. Okay. Profe, revisa a ver si ya quedó. Sí, Jenny ya. Correcto. Ok. La evaluación también hay que diligenciarla todos, sí. Pues sí, digamos las 3 preguntas, por favor. En la tercera pregunta de la evaluación cualitativa que dice qué aspectos consideran ustedes que sean mejorar, pues si no hay que mejorar nada, colóquenle nada. Ahora si hay que mejorar algo, pues por favor colóquenlo ahí. Bueno, voy a compartir en este momento pantalla. Listo. Miren, este es el ejercicio. ¿Me confirman si lo están observando? Sí, señor. Sí. Bueno, este es el ejercicio que yo les compartí a través del enlace, ¿cierto? Con esta información, los activos 100 millones, pasivos 28 millones, patrimonio 30 millones,
ventas 250 millones, costos de ventas 50 millones, gastos 25 millones y utilidad 150 millones. ¿Sí? Bueno, suponiendo que esto es utilidad neta. Entonces, hacemos los cálculos, como dice allí, utilidad neta sobre ventas, es decir, 150 millones entre 250 millones, eso nos da 0,6 o 60%, ¿cierto? ¿Quién me está mostrando ese margen neto? Un margen neto del 60% es bueno, ¿cierto? O sea que digamos que eso es una ventaja que está teniendo la empresa respecto al manejo o respecto al margen de ganancia, ¿sí? de beneficio neto con respecto a cada unidad vendida. Vamos a suponer que esto es una empresa comercializadora, ¿cierto? Entonces, digamos que el margen neto 0,6 es un buen margen, ¿cierto? La rotación de activos es la relación, como dice allí, lo he puesto en color rojo, la relación entre ventas y activos, ¿cierto? Y vemos, y se calcula 250 millones entre 100 millones, ¿cierto? O sea, 250 acá entre este. Eso me da 2,5. ¿Qué significa ese 2,5? ¿Sí? Significa que las ventas, de hecho, los activos están ayudando a generar 2,5 veces, ¿cierto? Digamos, con los activos que tiene la empresa de esos 100 millones, está logrando generar unas ventas 2,5 veces superiores, ¿cierto? A los activos que posee. Y aquí ha escrito una pequeña reseña, voy a leerlo. Dice, en cuanto a la fórmula de ventas totales sobre activos totales que permiten definir la eficiencia con que la empresa gestiona los activos, hay que considerar que si un producto, ¿cierto? Suponiendo que es una empresa comercializadora, con un bajo margen de utilidad en venta y de alta rotación, puede incluso tener un mejor nivel de eficiencia que un producto con mayor rentabilidad y baja rotación, ¿cierto? Ojo con eso. Y también, si un producto, estoy acá, si un producto que deja una utilidad, por ejemplo, el 5% y una rotación diaria, ¿cierto? O sea, que se vende todos los días, es más rentable que un producto cuyo margen de utilidad es del 15% y su rotación es de semanas o es mensual, o sea, se vende con poca frecuencia, ¿cierto? Para que ustedes tengan en cuenta eso. A la hora de interpretar los resultados, ¿no? En dicho caso, la eficiencia del activo sobre el producto, si esa relación activo-producto, logra compensar ante una menor rentabilidad del producto, por lo que deben calcular y determinarse, o debe calcularse y determinarse la eficiencia generada, ¿sí? Por lo que la rentabilidad, voy acá, por lo que la rentabilidad no en todos los casos significa vender a precio alto, ¿cierto? En cambio, puede ser más rentable vender más productos por un precio más bajo, ¿sí? Y recuerden que ese es uno de los puntos que está ahí planteado en la guía, que si la empresa gana por margen o por volumen, ¿ok? Bueno, entonces, ya teniendo ese margen neto 0,6, la rotación de activos de 2,5 y la razón entre activos y patrimonio del 3,33, ¿cierto? ¿Eso qué significa? A ver si ustedes me pueden colaborar. ¿Qué significa cómo interpretan ese apalancamiento financiero el 3,33? ¿Será eso bueno o malo? O digamos, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? El que los activos sean 3,33 veces superiores al patrimonio. No los oigo. Si quieren mirar los valores absolutos, ¿sí? El patrimonio es bajito, son solo 30 millones. En cambio, los activos son de 100 millones. Para una empresa comercial, ¿eso ustedes lo ven razonable, factible, normal o no? ¿Y por qué?
Yo no lo voy a responder, ustedes lo van a responder. ¿Sí? Yo no lo voy a responder. Es bueno porque quiere decir que la empresa no se está financiando del todo pues, de los recursos de los socios. propietarios, de Ajá. los socios. Sino que La actividad está generando, o sea, la suficiente rentabilidad para nuevamente invertir. perfecto, muy bien. Y vuelvo y pregunto, para una empresa comercializadora, como el caso de estudio y como la que ustedes están investigando, ¿esto es algo normal? ¿Es algo raro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es algo coherente con una empresa comercial? ¿Y por qué? A ver, yo les ayudo. ¿Se acuerdan que yo les comenté que las empresas comercializadoras tienen elevadísimos valores en inventario? ¿Sí? Entonces, ahí les estoy diciendo todo. ¿Qué significa eso? Sí, sí es coherente. Obvio que sí es coherente. ¿Sí? Y muy seguramente, aunque no se ha discriminado, digamos, las cuentas que componen esos activos, muy seguramente el inventario tiene una proporción bastante elevada de ese total de activos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues las empresas comercializadoras, ellas constantemente están comprando y vendiendo, ¿cierto? Entonces tienen que mantener elevados stocks de inventario para que obviamente puedan perder ventas, ¿cierto? Para evitar perder ventas. ¿Sí? Y si fuera una empresa manufacturera, ahí ustedes qué opinan. Ahí es más razonable que fuera más elevado que el patrimonio o los activos. Es una empresa manufacturera que requiere una maquinaria bastante, digamos, costosa, varias máquinas, procesos y una tecnología también que pues genera una producción también elevada. ¿Qué opinan ustedes si fuera el caso de una empresa comercializadora? Perdón, una empresa manufacturera, o sea, fabricante de, digamos, no sé, de muebles. ¿Me oyen? ¿Alguien iba a hablar? ¿Neidy? Pues ahí sí tendría sentido, ¿no? Pues se tiene que fondear del patrimonio de los propietarios. Exacto, correcto. Ahí sí, digamos en este caso, bueno, porque yo también les mencioné, este es el caso típico de una empresa comercializadora, ¿cierto? Pero si fuera una empresa comercial, pero si fuera una empresa manufacturera, entonces posiblemente este 30 millones, ¿sí? Estaría acá. Esperen a ver si lo puedo. Este estaría acá y este acá. ¿Ok? Así sería un esquema bastante razonable para una empresa manufacturera. ¿Okay? Bueno, y ahora volvamos. Ese resultado fue simplemente la multiplicación de estos tres indicadores financieros. Me da 4,995. ¿Okay?
o 4,99. Bueno, eso es casi 5. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo interpretan ese resultado? ¿Es eso bueno? ¿Es malo? ¿Qué está significando? Parece que este es un índice de eficiencia o de productividad. Bueno, vamos a preguntar a Rubén. ¿Qué opinas de Rubén? Rubén. Y Tito, la verdad sí, anda un poquito complicada. ¿Complicado? No, eso no tiene complicado. Mírelo bien. Mire cada uno de los indicadores. Ya les mostré que muestra lo que está reflejando, mostrando el margen neto, la rotación de activos, el apalancamiento financiero, multiplicador de capital. Sencillo. Si quieren, veámoslo como un porcentaje. Es 500%. Mejor dicho, este mismo expresado en porcentaje. Ahí está. ¿Es eso bueno o malo o qué? A ver, preguntémosle a María del Carmen. Profe, pues yo estoy acá mirando, pero no tendría respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría respuesta? O sea, estoy mirando acá lo que usted según nos ha explicado, pero no sé. O sea, ¿Qué opina margen Ingrid? ¿Qué opina Ingrid? Ingrid Joana. ¿Ah? ¿Por qué los oigo como mudos? Ya no están, ya no. ¿Ah? ¿Qué pasó? Si ustedes ven un 500% y están mirando la eficiencia, ¿qué creen ustedes? ¿Que es eso bueno o malo? Profe, ¿puedo ver si entendí bien el concepto? A ver si lo que voy a decir tiene sentido. Sí. Pues yo lo veo de esta manera. Por cada peso que se invierte, Sí. están obteniendo el 5%, bueno, 5 pesos 5 más. veces o 500%. Ok. 5 veces más de lo que ellos invirtieron. Eso es, correcto. ¿Sí ve que era sencillo? Muy bien. ¿Quién respondió? Nate. Muy bien, Heidi. Sí, era así. Era así de sencillo. Así de sencillo es. Muy bien. Bueno, miren, aquí hay una explicación que acabo de encontrar aquí en internet. Es excelente. Se los voy a compartir aquí por el WhatsApp. ¿Sí? Es similar al ejercicio que acabamos de hacer, pero digamos con otros números,
para que ustedes por favor les sirva de repaso y por favor léanlo, ¿sí? Porque yo les paso material, pero es que si ustedes no lo leen, no sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo, ¿ok? Profe, no sé si también con ese resultado podemos identificar qué es lo que más hace que la empresa tenga rentabilidad. Exacto. Entonces, digamos, yo entiendo, pues no sé si es así, que el apalancamiento financiero es el que más aporta pues al resultado, seguidamente de la rotación de activos, pues porque en sí el margen es más pequeño que los dos anteriores. Correcto, digamos, el apalancamiento financiero me está diciendo cómo se está apalancando, dónde está sacando la plata la empresa, ¿cierto? Para ser eficiente o productiva, ¿cierto? Y ahí está mostrando, ¿cierto? Que es con la mayoría de los activos, ¿sí? Lo cual es bueno para una empresa comercializadora, ¿sí? Ahora, la rotación de activos, ¿sí? Me está diciendo que con los activos que tiene la empresa logra 2.5 veces las ventas, ¿sí? O sea, que digamos en este resultado de 5 veces o de 500%, esos dos indicadores son los que están jalonando, los que están más influyendo, ¿cierto? En esa poderosa eficiencia o esa productividad tan hermosa de 5 veces o 500% para la empresa. ¿Sí? ¿Sí está claro? Los que están jalonando más son esos dos, ¿sí? Se está financiando, ¿sí? Con una gran proporción de activos de la empresa. Y esos activos que tiene la empresa logra generar con esos activos que tiene logra generar o logra producir 2.5 veces las ventas, ¿sí? Pues en términos de proporción, ¿sí? Lo cual es muy bueno, ¿sí? Porque hay algunas empresas que tienen unos activos muy elevados y las ventas que generan son casi las mismas, del mismo valor de los activos, entonces como que no están aprovechando los activos con los que cuenta la empresa. En cambio, esta empresa sí lo está haciendo. ¿Ok? Ese margen neto de 0.6 está bueno, ¿cierto? Pero, ¿sí? También podría incluso mejorarse un poco más. ¿Ok? Bueno, ok, pues no sería más. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta o duda? Yo les pasé el enlace, ¿no? Sí. El que dice enlace sobre índice DuPont, ahí en WhatsApp. Bueno, ¿qué más les voy a repetir? Por favor, suban dentro del foro sus avances. Miren, por favor, en Skype los documentos que les he dejado para que por favor lo lean. También les compartí, creo que fue ayer, un video sobre cómo elaborar el estado de uso y aplicación fuente y uso de fondos, ¿cierto? Por favor, para que ustedes lo apliquen con ese video, pues ustedes pueden desarrollar su estado de fuentes y usos de fondos y cuando lo interpreten, ¿sí? Cuando obtengan esos resultados, ¿cierto? Que prácticamente lo que va a dar es una igualdad, pues ustedes van a ver exactamente cuáles son las cuentas que están representando fuentes, ¿sí? Y cuáles representan usos o aplicaciones de fondos y con base en ese análisis, pues ustedes van a ver exactamente cuáles son las cuentas que tienen una mayor ponderación o una mayor participación en la operación de la empresa. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo el próximo lunes y que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muy amable. Ok.